¿Qué tal? Buenas noches. Comenzaremos la clase. A ver, el lunes estábamos hablando ya en esta segunda parte, de la gestión de riesgos, la identificación y la evaluación. En el fondo, si ustedes se fijan, esto es sencillo. ¿De qué trata la gestión de riesgos? Es identificar qué riesgos son, evaluarlos en el sentido de ver qué impacto tienen sobre los objetivos de la empresa, porque ya sabemos cuál es la aproximación que hace la ISO 31000 al tema del riesgo. Entonces, ver qué impacto tienen los objetivos y se deriva eso en una decisión de cómo manejar ese riesgo. Al tomar la decisión hay que dar el último paso, que es poner en práctica esas decisiones, hacer que funcionen, nombrar responsables para que la gestión de riesgos, ya sea global de la organización o departamental, sectorial, se pueda poner en práctica y hacer las evaluaciones, los controles pertinentes. Así que, en el fondo, todo lo que hemos hablado en la primera parte y lo que estamos explicando en esta segunda parte va para eso. Hemos hablado de la definición de objetivos, nombramiento de responsables. Este diagramita en realidad no es complejo, es simplemente tener en cuenta que hay un mecanismo, un procedimiento, una metodología que tiene su base en que tienen que funcionar estas premisas, si vale así, o sea, tener un diagnóstico estratégico, planes, programas, modos de operación que garanticen una operación efectiva, una estructura organizacional flexible y un ambiente de control. Y a partir de ahí, simplemente, lo que se hace es analizar los aspectos externos e internos de exposición al riesgo, la identificación de los riesgos, el análisis, la valoración y las políticas de administración. De manera que, en el fondo, como les digo, esto no es nada complicado. Hablar de gestión de riesgos es identificar, evaluar, tomar decisiones, implementar las políticas. Las preguntas importantes que estábamos anotando ayer tienen que ver con a qué área de la empresa afecta, porque estamos hablando de riesgos que pueden perjudicar los objetivos de la empresa o los objetivos sectoriales. Entonces, ¿a qué área afectan? ¿Cómo la afecta? ¿Qué efectos tienen? ¿Qué efectos tiene sobre la organización en su conjunto? ¿Qué margen de maniobra otorgan los riesgos que estamos procesando? ¿Qué tiempo de reacción tenemos? Si son riesgos que hay que atender de inmediato o son riesgos que podemos manejarlos con más mesura, con más calma, pero monitoreándolos permanentemente. Si es compleja o no la solución que tenemos que darle y qué consecuencias se podrían dar si es que no afrontamos los riesgos. Y sobre esta base ya nos ha interesado entrar como ejemplo a el riesgo de daños, porque el abanico de riesgo de una empresa es muy grande. Ustedes han hecho un trabajo excelente cuando han respondido cuáles son los riesgos que amenazan supuestamente a las empresas en Bolivia, parecido al análisis que ha hecho Aon
y yo he leído con mucho interés las respuestas y ustedes tienen razón en muchos de los temas que han expuesto. Pero ya dijimos, es muy difícil dar una receta para manejar una gama tan amplia de riesgos. Y por eso nos estamos concentrando en los riesgos de daños. Primero, que ustedes conocen perfectamente bien, y segundo, que nos permiten sí universalizar el concepto, porque los daños pueden afectar a empresas grandes, pequeñas, a empresas de petroquímica o a empresas o incluso a organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ahí sí tenemos un tipo de riesgo que es común a todos los riesgos de daño, y por eso es que nos ha interesado entrar a hablar de eso. Y ya hemos visto el tratamiento del riesgo, el plan de tratamiento. Todas son metodologías que en el fondo no son complicadas. Si ustedes ven el panorama así tan simple como lo estoy planteando: identificar, evaluar, tomar decisiones, implementar, controlar el riesgo que estemos manejando. Y eso vamos a hacer con el seguro de daños, y por eso hablábamos aquí de la prevención de siniestros. Ya estamos hablando de daños y del financiamiento de esos daños que, como hemos anotado, se basan principalmente en el seguro. La identificación de riesgos, entonces, ya la hemos explicado superabundantemente. Lo interesante acá es esto de los métodos de identificación, que sería bueno que ustedes los repasen, porque realmente estos métodos ayudan a identificar todo tipo de riesgos y, por supuesto, también los riesgos de daños. En la identificación de riesgos de daños habíamos mencionado este abanico de riesgos físicos, consecuenciales, responsabilidad civil, financieros, personales, y a tiempo de mencionarlos hemos pasado a intentar explicar cómo se hace esta evaluación. Esa evaluación se sustenta en la identificación, naturalmente, pero en este caso ya medir la intensidad, la gravedad que puede adquirir un riesgo y la probabilidad de su ocurrencia. O sea, hasta qué punto tenemos que asustarnos de algo. Los riesgos siempre están ahí, pero algunos son más próximos, otros no tanto. Y algunos son manejables, otros no tanto, etc. Y eso es lo que hacemos con la gestión de riesgos. Y para ello hemos señalado que entre las varias técnicas o metodologías está esta, que es del inventario de riesgos, que naturalmente nos lleva a plantear una especie de mapa o cuadro de doble entrada o cualquier otro mecanismo. Ya dijimos que este es un esquema simplemente indicativo. Se puede hacer de muchas maneras y definitivamente esta puede que no sea la mejor. Todo dependerá de cómo vamos a enfocar esta problemática. Hemos entrado a la evaluación de los bienes porque es necesario tener muy claro el panorama acerca de cómo categorizar, cómo manejar los conceptos de valoración, sobre todo para los daños. Y habíamos hecho una aproximación a aspectos tributarios, administrativos, fiscales, municipales de la evaluación de los bienes, y fundamentalmente una aproximación también a los diversos métodos que se aplican en el seguro para hacer una adecuada valoración de bienes, porque eso depende de
qué bienes estamos hablando. Y por eso la diferenciación entre edificios e instalaciones o existencias, lo que hay en almacenes, o mercancías que obviamente también están en los almacenes, materias primas, productos terminados, pero cuando estas mercancías ya están listas para la venta o están en proceso de traslado, sobre todo si se trata de una negociación internacional, el transporte nos plantea riesgos muy específicos y entonces también hay que pensar en el manejo de ese tipo de riesgos. Hemos visto cómo valorar el equipo industrial y de oficina y habíamos analizado, aquí nos hemos quedado, unos casos especiales de evaluación de riesgos, de valoración, que existen y están legislados y por eso están las pólizas valuadas. Habíamos explicado cómo en forma muy interesante se aplica el valor admitido en los seguros de transporte. En cuanto a los riesgos consecuenciales que ustedes conocen bien, lo único que hay que tener en cuenta es si se trata de riesgos que generan paralización, interrupción a la explotación, pero sin daños físicos, o la paralización obedece a algún daño físico que se ha producido en la. Los nombres de esto ustedes los conocen: interrupción a la explotación, pérdida de beneficios, perjuicio por paralización, lucro cesante, business interruption, uso y ocupación. Todos son nombres similares para el mismo fenómeno, que es paralización, disminución en ventas, particularmente. Las pólizas lo plantean así: cuando un negocio se para, lo que más se tiene en cuenta es si disminuyen las ventas, porque hay negocios que pueden paralizarse, pero las ventas continúan porque tienen stock y entonces no hay pérdidas. Mientras se va vendiendo el stock, se procede a corregir, a reparar el daño y no hay pérdida de beneficios. Hay un daño físico, sí, que hay que reparar, pero no hay pérdida de beneficios porque la venta ha continuado. Entonces, los riesgos consecuenciales tienen que verse desde el punto de vista de la disminución en ventas. Pero la paralización hay que analizar si obedece a causas externas, por ejemplo, como es el incumplimiento de terceros. De pronto, en la empresa hay una paralización, pero no es porque ha sucedido algo adentro. Se corta la energía, se interrumpe el abastecimiento de gas o de petróleo, combustible energético que sirve para mover la planta, por ejemplo. Incluso se puede parar porque el abastecimiento de materia prima también se ve interrumpido. Ahí no hay daños físicos, pero sí hay daños consecuenciales y eso se puede asegurar. Por supuesto que los daños consecuenciales con daños físicos son los que de cajón, digamos, están asegurados, porque ahí sí se trata de un daño a una de las máquinas, a algún área física de la empresa, de la organización, y eso genera el paro o la disminución en ventas. Estos aspectos, entonces, que ustedes los conocen bien, yo no voy a reiterar lo que seguramente otros instructores, otros docentes les han explicado igual. Los riesgos de responsabilidad civil se tienen que ver desde el punto de vista contractual y extracontractual. Entonces, en la responsabilidad civil contractual hay que calcular, y en la extracontractual también, la pérdida máxima probable que podría darse en
cualquiera de estas circunstancias, porque el seguro de responsabilidad civil es esencialmente patrimonial. No existen reglas para fijar montos. El gerente de riesgos o el directorio tiene que evaluar las posibilidades de siniestro, sobre todo siniestros que nosotros podemos generar con nuestras actividades. Y por tanto, si provocamos un daño, ¿a cuánto podría subir una demanda? ¿Qué somos? ¿Una industria de alimentos? ¿Una fábrica de productos cosméticos? ¿Una empresa minera? Cada uno tendrá posibilidades de generar riesgos a su clientela o a la sociedad según la actividad a la que se dedica. Y eso es lo que hay que medir. Y es una aproximación subjetiva de todas maneras, porque nunca vamos a poder encontrar un monto determinado. No estamos valorando un bien, sino que estamos valorando una contingencia cuyos alcances son muy difíciles de determinar. En el fondo es un seguro a primer riesgo, porque podemos tomar una póliza de responsabilidad civil y de todas maneras ponemos, no sé, 10.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, y siempre la demanda podría ser mayor. Así que cualquier monto que el seguro pague será hasta el límite contratado, y por encima de ese límite ya los montos corren por cuenta del asegurado. Por eso es que es, por esencia, un seguro a primer riesgo. La responsabilidad civil contractual es el incumplimiento de obligaciones contractuales. Y ese incumplimiento puede ser bien precisado, pues en un contrato sí sabemos cuál va a ser la demanda. Por ejemplo, seriedad de presentación de propuesta, o el incumplimiento de contrato, etcétera, tiene un porcentaje respecto del contrato global a través de las pólizas de cauciones, por ejemplo, siempre que no haya otras demandas por encima de eso. Pero ahí sí podemos estar más o menos seguros, sabemos qué terreno pisamos, el margen de costo es bastante conocido. Pero ya sea que un contrato tenga o no una cláusula penal, que esas son las cláusulas que penalizan al incumplidor, ¿no? Entonces, en todo contrato, aun cuando no haya una cláusula penal, sí existe la posibilidad de una demanda por incumplimiento. Y por eso surgen los seguros de fianzas, en los que el asegurador responde hasta el monto cubierto, hasta el monto contratado, aun cuando la suma reclamada sea superior. Pero generalmente las fianzas se ejecutan tal como han sido contratadas, y normalmente ahí termina el problema de la responsabilidad civil contractual. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, que está definida en el artículo 984 y siguientes del Código Civil, nos referimos al resarcimiento por hecho ilícito, o sea, cualquiera que provoque un daño doloso, culposo, pero injusto de todas maneras a un tercero, está obligado al resarcimiento. Creo que hemos mencionado, por poner un ejemplo, si mi perro muerde a alguien, soy responsable. Si mis empleados generan un daño a terceros, soy responsable, porque así lo plantea la ley. Dice que el Código Civil, el artículo 57, que hay responsabilidad de las personas colectivas, o sea, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, como sea, las personas colectivas son responsables por los hechos ilícitos que cometen sus representantes. Y el 1093 del Código de Comercio dice que el seguro de responsabilidad civil por el ejercicio de una explotación industrial, minería, hidrocarburos, o una fábrica, o una explotación comercial,
venta de alimentos o venta de electrodomésticos, lo que sea, comprende la responsabilidad de personas que ejercen funciones directivas. O sea, en el fondo, lo que quiere decir el código es, los directores también son responsables de los daños que se realicen a terceros, aun cuando ellos no hayan sido los autores directos del daño, pero sí como directivos de la organización tienen una responsabilidad por los efectos de la tarea que realiza la empresa. Entonces, las obligaciones extracontractuales por hecho ilícito pueden corresponder a responsabilidad civil por daños físicos a un vecino, el arrendatario, el que ocupa un local y le causa deterioro. Responsabilidad por bienes de terceros en depósito, los almacenes de depósito. Responsabilidad por productos y servicios, comida, alimentos, farmacias, qué sé yo. Responsabilidad por daño al medio ambiente y la comunidad. Actos de empleados en el cumplimiento de la labor encomendada. El empleado, cualquier cosa que haga en el cumplimiento de su trabajo, va a generar una responsabilidad a su mandante, que es el propietario o el director. Responsabilidad civil por uso de maquinaria y finalmente todas las responsabilidades civiles que puedan encuadrarse dentro de la legislación. Yo esto lo paso rápido porque sé que ustedes lo saben y simplemente me interesa remarcar algún que otro concepto. Los riesgos financieros, laborales, personales, vamos a verlos también así, un poco a vuelo de pájaro. ¿Qué riesgos financieros puede tener una organización? Bueno, garantías que hubiera ofrecido porque las instituciones públicas y privadas exigen garantías, ya sea para créditos, ya sea para la ejecución de tareas, etc. También puede darse un riesgo financiero cuando se produce la insolvencia de deudores por créditos en ventas. No estamos hablando del área de intermediación financiera, en la banca ya hemos visto esos riesgos. Pero en una empresa comercial común y corriente, el crédito en ventas es un riesgo financiero, o el crédito en exportaciones. También son riesgos financieros los riesgos de cambio, ya hemos hablado, la inflación, los intereses sobre los préstamos que obtenemos, el servicio o pago de deudas. Nos hemos comprometido a pagar mensualmente o anualmente un monto de capital y de intereses. Los flujos de caja. Esto es interesante porque un flujo de caja significa que hemos calculado cuánta plata vamos a ingresar diariamente, semanalmente, mensualmente, para que sepamos también cuánto podemos pagar diariamente, semanalmente, mensualmente, los servicios o los costos de cualquier tipo de operación que nosotros demandamos. Entonces, el flujo de caja es algo que hay que ver con mucho cuidado. También el tema de las inversiones está entre los riesgos financieros. Los riesgos laborales, hay que pagar los seguros obligatorios de corto y largo plazo. Saben ustedes que hay muchas empresas que todavía deben a las AFPs. Los administradores han hecho el descuento respectivo porque en el seguro de corto plazo, que es el seguro de salud, la empresa paga a las cajas. Pero en el de largo plazo es un ahorro individual que se le descuenta al trabajador de la planilla y eso tiene que ir directamente a la AFP y muchas empresas no lo hacen. Y ese es un riesgo laboral y personal. También hay responsabilidad civil patronal cuando el trabajador se lesiona, se hiere al ejecutar su trabajo. Accidentes al personal permanente y eventual
lo mismo que lo anterior, pero también pueden darse casos fortuitos. No siempre el patrono es responsable de lo que le pasa al trabajador. El trabajador puede haber contribuido en gran medida al accidente. El secuestro, el fallecimiento de personal clave en la empresa también es algo que hay que considerar como riesgo. ¿Qué dice la Ley General del Trabajo al respecto? Dice que el patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para proteger la vida, la salud y la moralidad de sus trabajadores. Fíjense que la ley entra incluso a un aspecto que parece ser privado o personal, pero no lo es. Hoy en Bolivia estamos viviendo necesidad de análisis moral en muchos campos y realmente el acoso laboral, el acoso sexual que puede darse en un ambiente de trabajo forma parte de esto que la ley prevé con el término de moralidad. También dice que el patrono tiene que tomar medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, asegurar la comodidad y la ventilación de los locales de trabajo, instalar servicios sanitarios adecuados, cumplir prescripciones de reglamento, etc. Así que hay normativa laboral que ayuda mucho a manejar este tipo de riesgo. Además, dice el artículo 79 de la Ley del Trabajo que toda empresa o establecimiento está obligada a pagar a los empleados obreros o aprendices las indemnizaciones previstas por accidentes o enfermedades profesionales, exista o no culpa o negligencia. Este es un elemento que hay que tomar en cuenta. Muchos patronos dicen, no, pero el trabajador no ha hecho caso, no ha tomado en cuenta la capacitación que le hemos dado, ha hecho lo que él ha querido, nosotros no somos responsables. La ley no lo ve desde ese punto de vista. La ley considera que el patrono tiene no solamente que tomar medidas, como decía el artículo anterior, sino también vigilar su cumplimiento, obligar al cumplimiento, porque en el fondo se está protegiendo a sí mismo. Entonces, esta obligación rige, dice, aunque el trabajador sirva bajo la dependencia de contratista de que se valga el patrono. O sea, incluso los subcontratistas entran en esta definición del riesgo que puede tener una empresa cuando trabaja con subcontratistas. También pueden demandar al contratista principal, por lo menos desde el punto de vista laboral. Los patronos, por tanto, tienen que tomar muy en cuenta que deben proporcionar condiciones y facilitar un ambiente seguro para el trabajo. Tienen que emplear individuos que sean razonablemente competentes para llevar a cabo sus tareas. O sea, buena visión, buena audición, estado físico, de tonicidad, digamos, no digamos de musculatura, pero por lo menos que pueda manejarse físicamente, dependiendo del tipo de trabajo que hace. En una oficina quizás no se requiera tanto, pero en otras áreas sí. Advertir al trabajador sobre los peligros existentes. O sea, si están subiendo a los postes a conectar cables o están entrando a los depósitos de gasolina de las gasolineras, que cuando están vacíos hay que limpiarlos, o están entrando a lugares refrigerados, etcétera. Hay riesgos en cada caso y hay que advertirle al trabajador qué riesgos hay para que se cuide más allá de las normas que nosotros podamos poner. Hay que facilitarle al trabajador herramientas adecuadas y seguras. No es raro ver que de pronto alguien está soldando sin el protector para los rayos que se producen con una soldadura eléctrica, por ejemplo. No es raro encontrar que no tienen el casco o la ropa
adecuada. Entonces, tienen que tener herramientas seguras. Las cuchillas, las amoladoras, las perforadoras, todo eso tienen que contar con sistemas de seguridad. Poner en ejecución reglas de conducta relacionadas a procedimientos seguros de trabajo y responsabilizarse económicamente por los accidentes y enfermedades laborales. Y eso está en la legislación de todos los países. ¿Cómo se evalúan los riesgos tecnológicos? Lo tecnológico tiene que ver, como ya lo hemos dicho varias veces, no solo con la computación, sino con riesgos mecánicos, eléctricos, físicos de todo tipo, químicos y por supuesto electrónicos. Actualmente toda actividad está ligada al uso de tecnologías. La robotización va ganando terreno cada vez más, todo está digitalizado y la mayor parte de equipos y herramientas. Por favor, apaguen sus micrófonos. La mayor parte de equipos están digitalizados y funcionan mediante la automatización de operaciones. Incluso el manejo de materiales peligrosos. Y ni qué decir de la administración de la data electrónica. Entonces, los equipos, la tecnología está expuesta permanentemente a riesgos muy específicos, virus, hackers, espionaje industrial, fraude a través de la acción externa en el caso de la informática. Por tanto, hay importantes daños directos e indirectos que no siempre son asegurables o que se aseguran bajo condiciones especiales. Ahí también se aplica el cálculo de la pérdida máxima probable. La recomendación es que exista siempre un sistema de seguridad informática y riesgo tecnológico. ¿Qué queremos decir? Que tiene que haber un libreto, digamos, una guía para que en caso de que se produzca el riesgo tecnológico al cual consideramos una amenaza, sepamos cómo reaccionar y tener gente capacitada para manejarlo. Existen estándares internacionales para manejar el riesgo tecnológico y sobre todo para el tema informático están todas estas ISOs, NIST, PCI, etcétera, que ustedes pueden ver y los informáticos lo saben, Ethical Hacking y otros. Como referencia, solo para que vean la magnitud que puede cobrar un riesgo de este tipo, Edward Snowden, ustedes se acuerdan quién es, ex analista de la CIA, que fue el que le proveyó de información al que publicó los Wikileaks, responsabilizó a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos del ataque masivo cibernético que este viernes, se refiere al viernes 12 de mayo de 2017, responsabilizó del ataque masivo cibernético que se produjo ese viernes y que afectó a hospitales en el Reino Unido y a miles de equipos informáticos en 74 países. Cada día somos espectadores de las noticias que salen acerca de cómo Rusia, particularmente acusan a Rusia, pero los Estados Unidos también actúan así, están monitoreando permanentemente la informática de sus supuestos competidores en la hegemonía mundial. Pero volviendo a nuestros riesgos de daños, vamos a ver ahora algunas recetas, si podemos llamarlo así, de prevención y aplicación de acciones y tareas en riesgos industriales. ¿Dónde se aplican los niveles básicos de seguridad? Ya al inicio del curso habíamos hablado que cuando se está haciendo el proyecto, cuando se está
diseñando la empresa que vamos a instalar, ya comienzan los riesgos. Y las medidas de seguridad y de reducción de riesgos deben concertarse desde la planificación y el diseño de las instalaciones. Esto significa estudiar plantas similares, parecidas, para ver cómo han enfrentado los riesgos y aprender más rápido de ellos. Consultar a los expertos en el ramo, etc. Los riesgos aparecen incluso durante la construcción o durante la instalación del equipamiento. Una vez que todo está en marcha, ya hay que hacer mantenimiento, y eso se aplica sobre todo a máquinas, equipos, instalaciones, edificaciones, almacenes y demás bienes físicos. Revisiones periódicas, monitoreo permanente, inspecciones, etc. Por supuesto, la vigilancia es un elemento que nunca hay que descuidar, y ahí hay medidas de todo tipo. Es importante tener manuales operativos donde se describe brevemente, en forma sencilla, cómo se opera la máquina, cómo se opera el mecanismo, el sistema, la instalación con la que estamos trabajando, para que sea fácil y segura en su manejo. Finalmente, por supuesto que un nivel básico de seguridad es el control de calidad, que significa la idoneidad del producto para la función que fue diseñado. Si es una herramienta, tiene que cumplir adecuadamente la función para la que ha sido diseñada. Si es un producto comestible, consumible, tiene que cumplir adecuadamente, satisfactoriamente, la función para la que ha sido diseñado. De manera que estas son algunas de las aplicaciones básicas de seguridad. ¿Cómo podemos prevenir riesgos? Una parte de la prevención de riesgos está en la predicción. ¿Qué significa esto? No se trata de ir a ver las cartas o a ver coca, ¿no? Sino hacer caso de las señales que nos da el mundo, que nos da el exterior. Por ejemplo, los meteorólogos nos van a decir si van a haber tormentas, lluvias, calor, frío, etc. Y eso puede afectar de alguna manera a la operación industrial, por ejemplo. O si van a haber bloqueos, o si se van a producir derrumbes, para que sepamos si enviamos o no el camión o la carga en esas circunstancias. También hay que estar atentos a las medidas gubernamentales, como por ejemplo los banqueros hoy ya se la veían venir, pero se ratificó que va a haber una postergación en el pago de créditos y no creo que estén muy contentos. También hay que vigilar el vencimiento de las obligaciones. Esa es una predicción, ¿no? Prever y hacer caso de las señales que nos da el mundo externo. Protección, usar casco, equipo de seguridad, etc. Hay medidas de protección activa que suponen la actuación del elemento humano. O sea, cuando se da lugar a una emergencia, todo el mundo tiene que saber cómo reaccionar. Pero también hay medidas de protección pasiva en donde no siempre es necesario que actúe el ser humano, sino que automáticamente funciona la protección, como pasa con un pararrayos, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo la protección activa, que es activar un hidrante para un incendio, que una protección pasiva, como lo que estamos viendo acá, un pararrayos, donde ya está instalado y los rayos van a caer ahí. En esas protecciones pasivas, por ejemplo, están los cubículos para calderos, para que las explosiones de caldero no estropeen el resto. Se hace como un búnker y el caldero puede explotar ahí sin mayor daño. Muros cortafuegos o exoneración de responsabilidad en los contratos, que también es una forma
jurídica de protección pasiva. Otra forma de protección es la duplicación de sujetos. Un equipo que sustituye inmediatamente la operación o la función de otro. Por ejemplo, bombas hidráulicas en paralelo. Si nos servimos, como en el Alto hay muchas industrias, por ejemplo, que tienen pozos y se abastecen de agua para la producción industrial, si se llegara a estropear la bomba de agua, tendría que haber otra lista para arrancar hasta que arreglemos la que se ha estropeado. Y entonces, si tenemos duplicación de sujetos, no tenemos problema. En informática, por ejemplo, el soporte electrónico de datos, o sea, la copia de los datos, nos permite, si hay daño en la data electrónica, como tenemos la copia, podemos seguir trabajando. En los hospitales, en los hoteles, si se corta la luz, inmediatamente arrancan los generadores de energía eléctrica y entonces la atención al cliente, a las personas continúa sin mayor problema. Otra forma de aplicar seguridad es el hacer reuniones de seguridad antes de iniciar un trabajo o de iniciar un turno de trabajo o de reparar daños o cuando se presentan emergencias fuera de rutina. Hay que ir al lugar donde se ha producido el hecho y hacer la reparación o la reconstrucción. Bueno, en esa circunstancia hay que explicar a la gente qué es lo que van a hacer, qué va a hacer cada uno y qué riesgos hay para que los tengan en cuenta. Por supuesto, el adiestramiento personal es imprescindible, no solo para las acciones de emergencia y salvamento, sino adiestrados para la rutina de trabajo de todos los días, pero mayormente también para emergencias y salvamento en casos de incendio, explosión, vientos, inundación, explosión de calderos, rotura de maquinaria o cualquier otra emergencia similar. La detección precoz es importantísima. Significa actuar rápidamente para el control de los siniestros. Ahí están los detectores de humo, las alarmas antirrobo, los arqueos de caja y las pruebas de consistencia informática sin aviso. Eso es detección precoz. Y otra cosa es el control precoz. Cuando se produce el siniestro, no podemos quedarnos paralizados. Tenemos que reaccionar rápido para evitar que se propague y, por tanto, el control precoz persigue que el siniestro se mantenga a nivel de conato, que no se llegue a materializar. La eficacia se basa en la reacción inmediata a las alarmas o avisos. Entonces, tiene que haber un plan para emergencias, un plan de salvamento, operación de hidrantes y de otros equipos. Hay que cumplir las instrucciones de los fabricantes. El fabricante nos da siempre un manual de cómo manejar, de cómo mantener la máquina, y eso hay que aplicarlo permanentemente. Hay que estar atentos a la existencia de servicios públicos de incendio y de saber si podemos contar con ellos, porque puede haber un cuartel de bomberos, pero a lo mejor los camiones no tienen gasolina o les falta una pieza y no pueden salir de ahí. Pero hay que estar atentos a que las brigadas de bomberos estén disponibles y sean eficaces. En las tareas de soldadura hay que tomar muchísimo cuidado. De esto ya hemos hablado. La soldadura es una de las causas más frecuentes de siniestro, sobre todo en la construcción o en la fabricación, por ejemplo, en los astilleros, donde se construyen barcos, en las grandes plantas donde la soldadura es una tarea cotidiana. Recomendaciones también para mantener el orden, la limpieza, la ventilación, la iluminación. O sea,
No tiene que haber basura en los pasillos, en las puertas. Hay que poner atención si tenemos líquidos inflamables o si hay condensación de vapores. En las fábricas de licores, por ejemplo, se condensan los vapores y en la atmósfera inmediata, en la atmósfera cercana, pueden provocar un fogonazo o un incendio. Los desechos de los procesos también tienen que tener un adecuado tratamiento, el mantenimiento de los cables eléctricos, de los ductos, las cañerías, etc. Almacenar con seguridad es otra tarea que hay que tener en cuenta cuando estamos en el manejo de materia prima o de productos terminados. Hay que ver qué es lo que estamos almacenando. Si son líquidos, vienen en bidones, en latas o turriles, y cada tipo de bien tiene su forma de estivar, de almacenar, o si son sacos, o si son mercaderías diversas, o bienes peligrosos, como por ejemplo el caso del barco, no el barco, el contenedor que ha estallado en el puerto de Beirut con una carga que parecía que eran fertilizantes y que de algún modo 7 años de estar almacenados, algo ha sucedido, ha estallado. Bien, la manipulación y el traslado seguro de materiales. ¿Ven? Justo el barco que atracó en Beirut no tenía plata para pagar el peaje, digamos, del puerto. Entonces las autoridades le prohibieron salir allá en 2013. El barco quedó embargado, vaciaron la carga explosiva que tenía, la pusieron en un contenedor en el puerto y se olvidaron. No hubo este traslado seguro y la previsión de qué hacer con ese material. Hay que garantizar que pasillos, puertas, ventanas, ductos siempre estén accesibles y libres de trabas, escombros o impedimento de cualquier tipo. Hay que garantizar que las puertas se abran siempre hacia la ruta de salida o escape. Miren, en el Perú, recién en la fiesta, 120 personas han visto las noticias, ustedes en el periódico, llega la policía porque están prohibidas las reuniones por el COVID, gasifica, la gente empieza a escapar y como la fiesta era en un segundo piso, había solamente una forma de salir, que era bajar por unas escaleras angostas y atravesar una puerta que se abría para adentro. Entonces la gente se agolpó, no pudo abrir la puerta porque no había espacio para abrir, todos los de atrás presionaban y 13 han muerto asfixiados de los 120 que estaban ahí en la fiesta. Bien, el manejo seguro de máquinas y productos químicos, las herramientas neumáticas o herramientas eléctricas, los explosivos que se utilizan muy frecuentemente, amoladoras y discos, sierras eléctricas, gas comprimido, etc. Protección de nuevas construcciones, periodos de inactividad. Durante el periodo de inactividad, en muchos lugares, la hotelería, por ejemplo, cierra durante el periodo de invierno y abre cuando es verano. ¿Qué se hace en ese periodo de inactividad? Mantenimiento. Los ingenios azucareros, lo mismo. Protección contra intrusos, está por demás decirlo. Defensa contra incendiarios, hay que tener mucho cuidado. Y también hay que cuidar las tomas de fuerza. La energía eléctrica es quizás la energía que más se utiliza en las plantas industriales, entonces hay que vigilar los transformadores, la instalación eléctrica, en las oficinas incluso los tomacorrientes. Los riesgos eléctricos son
causa frecuente de siniestros. La salud ocupacional, esto tiene que ver con la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Ustedes han visto, los astronautas están sentados, no tienen mucho espacio para moverse, pero todo está a su alcance. No tienen que hacer mucho esfuerzo para manejar todo lo que tengan que manejar. Si han visto cómo es el paso de la fabricación en serie, ya sea de vehículos, ya sea de computadoras, de lo que sea, el operario está provisto de equipos, máquinas que le ayudan a multiplicar la fuerza, si fuera el caso, o a estar cómodamente sentado y mirando con buena luz lo que está trabajando. Eso es ergonomía, darle al ser humano, sobre todo, la facilidad para el trabajo, que no suponga un esfuerzo adicional, sino más bien evitar que haya esfuerzos inútiles, porque eso también es mayor productividad. No es que estemos cuidando porque somos muy buenas gente, sino que estamos velando por la productividad. Por supuesto que también hay un aspecto humano, ¿no? Yo bromeo un poco, pero créanme que a muchos empresarios les importa un comino. Y la ergonomía debiera considerarse, si no desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la productividad. Por tanto, ambientes adecuados, exámenes médicos periódicos, hay que tener un archivo del tipo de sangre que tiene cada uno de los trabajadores, empleados, funcionarios, equipos de protección personal si fueran necesarios. En cuanto al mantenimiento de motorizados, hay que tener normas de seguridad en su manejo y operación. Yo recuerdo, por ejemplo, con los seguros de Transredes, había que hacer inspecciones a los ductos y tenían que ir 2 vehículos por la posibilidad de que uno sufra un accidente y tenga quien lo auxilie. Entonces, siempre 2 vehículos. Pero había la norma de que un vehículo vaya a 100 metros de distancia del otro, el vehículo A y el vehículo B. No estaba permitido que hagan carreritas o que el B sobrepase al A. El B tenía que estar siempre 100 metros detrás del A. Y un máximo de velocidad de 60 kilómetros por hora, todo monitoreado por GPS, vía satélite. Y además, al ingreso, el conductor y el auxiliar, porque en cada vehículo van 2 personas, el conductor y el inspector de ductos, al ingreso, prueba de alcoholemia, y al salir, al cumplir el trabajo, también prueba de alcoholemia, porque uno entra sano a trabajar, pero no sabemos cómo sale. Así que, por ejemplo, en el mantenimiento de motorizados, la práctica de esas técnicas sencillas es importante. El uso de señalética, que es todo esto que está acá, no fumar, no caminar, etcétera, pero es importante para que no hayan accidentes. La precaución en trabajos especiales, si estamos trabajando en postes, en árboles, alturas, edificios en la construcción, en andamios, escaleras o en espacios confinados como tanques, ductos, túneles, excavaciones. Ahí hay que poner mucho interés en proteger y en evitar que haya siniestros. Entonces, toda medida siempre es bienvenida, ninguna es innecesaria. Y las medidas que hay que tomar son las que la actividad requiera según sus características. En cuanto al mantenimiento, habría que señalar simplemente, ya dijimos, cada proveedor, cada fabricante, sobre todo si hablamos de equipos, máquinas, herramientas grandes. Hay varias técnicas de mantenimiento. No creo que tengamos que entrar al detalle cada una, pero las mencionaremos.
Mantenimiento preventivo, que simplemente es ir cambiando, ir asistiendo al equipo en sus necesidades. Es como darle de comer a una persona, y eso es de todos los días. Entonces, tiene un carácter sistemático. Aun cuando el equipo no haya dado ningún síntoma, siempre hay que estarlo manteniendo preventivamente. Que el agua, el nivel de agua para la refrigeración siempre esté donde corresponde, las presiones, ver los manómetros, las empaquetaduras, la temperatura, todo eso se va monitoreando y ese es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo ya es cuando hay algún desperfecto. No es un siniestro, no es un daño, es un desperfecto que se puede corregir cambiando tuercas, tornillos, empaquetaduras, etc. Y el mantenimiento predictivo, que se puede lograr en aquellos equipos y máquinas en los que no vemos lo que está pasando adentro, pero sí contamos con equipos que nos pueden ayudar a detectar eso. Se puede aplicar rayos X, por ejemplo. Otros equipos miden la vibración que tiene la máquina. Perdón. Otros equipos pueden detectar si hay fisuras, rajaduras en el casco, y eso nos ayuda a predecir si es que en el futuro esos pequeños elementos nos están dando una señal de alarma. Es un mantenimiento más tecnológico porque requiere de instrumentos técnicos avanzados. Otra forma de mantenimiento es el overhaul. Esto se hace sobre todo con vehículos. Los aviones son el mejor ejemplo. Hay aviones que están cerca de cumplir su vida útil, pero se los lleva a la fábrica o a un taller autorizado por el fabricante, y entonces se le pueden cambiar los motores, se le pueden reparar partes del fuselaje, etc. Y la vida útil que tenía de 15 o 20 años se puede alargar quizás otros 15 o 10 años más. Eso es un overhaul, es decir, dejar el equipo a 0 horas de funcionamiento. Es como si fuera nuevo. Finalmente, el mantenimiento en uso, que es un invento japonés. Significa que el trabajador, los japoneses son muy exigentes con sus obreros, sus operarios. El trabajador no solo que está monitoreando la máquina, sino que además tiene que ser capaz de repararla mientras la tarea y el trabajo se está ejecutando. Quizás pueda hacer un bypass con otra máquina para que no pare el trabajo, repara, ajusta, etcétera, y luego todo vuelve a su ritmo. Ese es el mantenimiento en uso. Les digo, inventado por los japoneses, y se llama TPM, mantenimiento productivo total, o en inglés, por eso es TPM, Total Production Maintenance, o sea, mantenimiento productivo total. Bueno, como sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mantenimiento. Toda máquina, equipo, herramienta tiene que estar asistida siempre, en todo momento, para que cumpla eficientemente su trabajo. Y aquí hay otro tema interesante para el gerente de riesgos, para la gestión de riesgos. Vamos a hablar del informe de inspección de riesgos, que no lo planteo
desde el punto de vista del asegurador. Los aseguradores saben cómo hacer informes de inspección de riesgos. Aquí hay gente que trabaja en brokeraje, y están especializadas en eso, yo he visto. Y se nota que tienen muy buena preparación. Esa es la inspección del riesgo que hace el seguro, el reaseguro, etc. Puede coincidir con lo que se está planteando aquí, podría ser útil. Veremos de qué estamos hablando. Pero reitero, es el gerente de riesgos, el de adentro de la organización, el que quiere saber sus riesgos para después asegurarlos. Lo que puede hacer en las fases de una inspección de riesgos, examinar la documentación pertinente. O sea, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿La planta industrial o el almacén? Vamos a inspeccionar el almacén de productos, entradas, salidas, cómo se hace la estiba, si eso está bien cuidado, si tiene seguridad, contra robo, etc. O vamos a inspeccionar el edificio de oficina. O sea, hay que saber qué vamos a inspeccionar. O quizás vamos a inspeccionar una oficina instalada en Cochabamba o en el interior. O si la oficina central está en el interior, vendrán aquí a La Paz a ver cómo opera esa regional o esa sucursal. ¿Qué se examina? Habrá que ver qué oficina es, qué unidad es, quién es el responsable, desde cuándo está funcionando, qué cosas funcionan ahí, qué negocios atienden o cuáles son sus responsabilidades. ¿Hay equipos o no hay equipos? ¿Cómo es el edificio? ¿Es alquilado o es propio? Hay que interiorizarse de todo lo que tiene que ver con el centro de trabajo que vamos a inspeccionar. Una vez que hemos logrado eso, hacemos contacto previo con el responsable, porque hay que avisarle. Esto no es lo mismo que un arqueo sorpresivo de caja, no. Una inspección de riesgo es algo que se hace con más cuidado. Hay que avisarle. Oye, en tal fecha hemos programado una visita a la planta, a la regional, a la unidad de que se trate, y vamos a estar contigo y vamos a ir con gente para hacer la inspección de riesgo. Entonces, él también ha de cuidar que la inspección se lleve a cabo adecuadamente. Incluso se le puede pedir que llene cuestionarios previos, específicamente. Oye, te vamos a inspeccionar, pero antes, por favor, respóndeme estas preguntas. Y luego ya se hace la inspección física por el experto o consultor externo, si fuera el caso. Si fuera aseguramiento, ya sabemos que los reaseguradores mandan sus ingenieros o gente entendida para ver cómo es el riesgo. Pues algo parecido. Si nosotros, como empresarios, no para el seguro, sino antes, para saber nuestro riesgo, queremos también saber cómo están nuestras máquinas y equipos, contrataremos al especialista que nos ayude a detectar. Y finalmente, cuando ya termina toda la tarea, se hace una documentación. Se deja constancia de qué inspección se ha hecho, dónde se ha hecho, cómo se ha hecho, quiénes han participado o intervenido en la inspección y qué conclusiones se han sacado de esa inspección. A eso se refiere con documentar la tarea. ¿Cómo tiene que ser el informe? El informe tiene que ser objetivo, o sea, solo observaciones reales. Y como decimos en el cacho, lo que se ve se anota. No hay especulaciones, no puede haber subjetividad. Todo tiene que ser más bien objetivo. Tiene que ser un informe conciso, breve. Esto no es una novela, no hay que relatar. Por instrucciones de la gerencia, en fecha tal procedimos a tomar medidas para ir a hacer inspección. No. Literatura totalmente afuera. Simplemente se anota fecha,
Horario de inspección, listo, conciso y breve, preciso. Las descripciones tienen que ser exactas y claras y tiene que ser completo porque no tiene que omitirse nada dentro de la tarea de inspección. ¿Qué contenido tiene el informe de inspección de riesgos? Tiene que decir qué máquina se ha inspeccionado, si se trata de una máquina o de la línea de producción, o qué centro de trabajo se ha inspeccionado. A lo mejor es la tienda de comercialización, o como decíamos, el almacén, etc. O la sección o el negocio que se ha inspeccionado. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué fecha se ha hecho la inspección? ¿Qué equipo técnico, mecánico y fotográfico se ha utilizado para inspeccionar? Se dirá, se ha utilizado una máquina Polaroid o se han sacado fotos con el celular. Hay que decir quién, cómo y con qué se ha sacado la foto o la imagen que respalda la inspección que se ha hecho. Pero no solamente es eso, sino qué equipo técnico se ha usado. Hemos dicho que pueden haber sensores de temperatura, de vibración, rayos X o algún otro equipo que hubiera podido ser útil para medir, detectar, encontrar riesgos en esa parte. El equipo mecánico que usamos, etc. Luego ya se anotará con todo eso qué riesgos se han establecido. Hay riesgos físicos, hay riesgos consecuenciales en esa unidad. ¿Se podría generar responsabilidad civil? Bueno, para eso es el informe. Y por tanto, se pondrá el monto estimado de pérdida en cada caso, en los riesgos físicos, en los consecuenciales, en la responsabilidad civil. ¿Qué carencias y deficiencias se han observado? Se harán recomendaciones de prevención y seguridad y se anotarán los nombres y cargos del personal presente durante la inspección y firman todos los participantes. Entonces estarán básicamente los responsables de la unidad inspeccionada y luego los responsables de la inspección y las terceras personas que se hubieran contratado como consultores externos para hacer la inspección. Todos ellos figuran y firman en constancia de que esa inspección se ha hecho así y que no haya posteriormente objeciones o observaciones a la tarea. Tienen ustedes acá una pauta. Reitero, todas estas imágenes son aproximaciones que nos ayudan a entender. Esto es una pauta aproximativa. No es así como se hace, pero podría servir si alguien quiere. Entonces se anotará qué punto se ha inspeccionado, qué unidad y dónde está ubicado. ¿Qué equipo se ha utilizado en la inspección? Ya hemos explicado de qué se trata, ¿no? Máquina fotográfica, sensor de movimiento, sensor de fisuras, temperatura, etc. ¿Qué personas han sido entrevistadas para obtener información de primera mano? Por ejemplo, se habla con los trabajadores, con los capataces, con los responsables para preguntarles qué riesgos ellos están detectando ahí. Y entonces se verá la valoración de activos. En edificios e instalaciones, por supuesto, primero vamos a verificar el valor en libros, pero luego vamos a ponerle una valoración subjetiva, que no es la misma del valor en libros, y qué criterio hemos aplicado para basarnos en la valoración. Si fuera aplicable, habría que poner si hemos hecho uso de esta técnica de PNL, que ya sabemos que es subjetiva. Y finalmente, acá, con todo eso, pondremos qué valor asegurable o qué valor asegurado tiene el bien que se ha inspeccionado.
Lo mismo será con la maquinaria y equipos, con los vehículos, con las existencias que están en almacén, con maestranza, lo que sea, y con todos los activos que estén en el área inspeccionada. También vamos a hacer una evaluación de los daños consecuenciales por siniestro. ¿Qué criterio estaríamos aplicando? Y aquí ya vienen criterios. Hemos dicho que el daño consecuencial principal es el de la paralización de actividad, pero el efecto es la disminución en ventas. Podrían haber otro tipo de daños consecuenciales según el centro que estemos evaluando, y aquí diremos con qué criterio, de qué criterio nos hemos valido para el análisis. Si el PNL es aplicable, lo aplicaremos y anotaremos el valor asegurado, si ya lo tiene, o asegurable, si es que queremos asegurar, para los daños consecuenciales. También veremos si hay exposición a riesgos de responsabilidad civil, y el análisis es el mismo, el criterio que se aplique, PML, si lo vemos así, que ya dijimos que la responsabilidad civil es el primer riesgo, entonces el PML es un buen método para la responsabilidad civil. Y el valor asegurable o asegurado que ya tuviera. Finalmente, ya vemos ahí los niveles de protección que tiene ese predio. Los edificios e instalaciones están bien asegurados, es excelente, o es bueno, o es aceptable. Obviamente no vamos a poner más de una marca. Bueno, aceptable o deficiente. Lo mismo con la maquinaria y equipos, los activos, existencias de almacén, cómo es el orden y la limpieza en la unidad inspeccionada. ¿Tiene planes de emergencia, sí o no? Y entonces también verá, se anotará si es excelente, bueno, aceptable o deficiente. Y una apreciación en general, cómo está el lugar, en excelentes condiciones, buenas, aceptables o deficientes. Se anotarán las carencias y deficiencias observadas, se harán las recomendaciones de seguridad, se pone la fecha del informe y las firmas de todos los participantes, como ya lo dijimos, pero además, acá, como ustedes ven estos asteriscos, cuando se habla de máquinas, vehículos, existencias, habrá que adjuntar, lo mismo con otros activos, habrá que adjuntar los detalles respectivos. Ya, una relación, un inventario un poco más minucioso de los equipos. ¿Qué estrategias utiliza el manejo de riesgo? Bueno, hay una estrategia pre-siniestro que se puede manejar con el cronograma, como está más o menos planteado aquí, y es simplemente la revisión constante, todo el proceso que hemos explicado y que es nada más que la recurrencia de ver si lo que se hizo estaba bien, la verificación, el control, la variación, en el caso en que se pueda variar, dijimos que son programas flexibles. Entonces, las estrategias pre-siniestro tendrán que ver, por ejemplo, con cuál es el máximo que podemos asumir por siniestro. Hay que verificar que no exista retención involuntaria por infraseguro. Si tenemos retención voluntaria, hay que manejarla bien cuantificando los deducibles. Si los costes son similares, ¿qué es mejor? Prevenir, sí, prevención siempre hay que hacerla, pero ¿nos quedamos con el riesgo o lo aseguramos? Ahí habrá que ver el costo de la prima y el costo de quedarnos con el riesgo. Si son equivalentes, por supuesto que es mucho mejor asegurar. Habrá que elaborar un programa de manejo de riesgos sencillo, entendible, para que todo el mundo pueda ayudar a manejarlo. Y siempre hay que estar haciendo comités. La gente involucrada en el tema, los gerentes de las áreas, etcétera, para estar en permanente reiteración
de la importancia del manejo de riesgos. Es crear conciencia en todos los participantes. Se pueden hacer encuestas, por supuesto vigilar el mantenimiento, como ya lo dijimos, programas de manejo de riesgos, cronogramas, simulacros, etc. Esto es pre-siniestro. Las estrategias post-siniestro tienen que ver con los planes de emergencia, sobre todo el control de daños. Lo que decíamos, si un daño se está generando o se está produciendo, acudir, tener posibilidades de controlarlo lo más pronto posible para que no cunda, para que no sea mayor. Entonces, eso se hace durante la actuación del siniestro, después de que el siniestro se hubiera producido también. Recoger cuanto antes escombros, rescatar lo que se pueda rescatar, etc. Tareas urgentes de salvamento, siempre que sea posible. Habrá que decidir si vamos a reconstruir, si vamos a reparar o si vamos a abandonar el bien dañado. Eso tendrá que decidirlo el directorio y los ejecutivos. Planes de recuperación, que significa después de un siniestro hay que salir adelante. El mundo continúa, la vida sigue. Entonces, tenemos que salir adelante lo más rápido posible. Y lo más importante, tramitar el reclamo ante el seguro. Hay que hacerlo bien. Por eso los gerentes de riesgo tienen que saber de seguros para poder hacer un reclamo decente y obtener una indemnización decente acorde al contrato que se ha firmado. Evitar en lo posible las controversias. Si hay una controversia, es normal en cualquier contrato que haya controversias y habrá que resolverla en la forma adecuada. Si encontramos que hay cláusulas inoperantes o que los programas de control de riesgo no están funcionando bien, el daño, porque esta ya es una estrategia post-siniestro, el daño nos enseñará, nos dará lecciones de qué es lo que hemos hecho mal. Hablemos ahora un poco rápidamente también de la transferencia contractual del riesgo, que ustedes conocen si se trata del seguro, pero también hay una transferencia fuera del seguro. ¿Cómo es eso de que se puede transferir fuera del seguro? Se puede hacer, por ejemplo, cuando hay una organización que está ligada a la nuestra, puede ser parte de un holding, sobre todo si hay riesgos que no todos son, en este caso, de daños, sino en ese gran abanico de riesgos, puede que alguna regional, una sucursal, una entidad ligada al holding, al conglomerado, pueda hacerse cargo de un tipo de responsabilidad solidaria, por ejemplo, ¿no? Se trata cuando hay grupos de empresas, compañías filiales, con un vínculo que permite transferir algunos riesgos. Una empresa, por ejemplo, puede asumir las deudas de otra que haga parte del conglomerado. O sea, tiene que ser legal. No es que yo te paso mi deuda y tú la asumes gratuitamente, no. Pero como es un conglomerado, y generalmente en los conglomerados a nivel internacional, la rendición de cuentas, el pago de tributos, etcétera, también es corporativo, entonces la empresa que tiene mejores resultados podría asumir una deuda de aquella que no le está yendo muy bien. Otra forma es la exoneración de responsabilidad. Se puede estipular, por ejemplo, en un contrato, que la responsabilidad civil provocada por ciertos bienes de una de las partes del contrato recae siempre sobre dicha parte. Por ejemplo, esto pasa en los parqueos
o los patios de maniobras de equipos móviles. En los parqueos, vamos a un supermercado. En el supermercado nosotros entramos y ahí dice un cartel: la empresa no se responsabiliza por daños, pérdidas o no, cualquier cosa que le suceda al vehículo. Uno se queda más o menos sorprendido y dice: ¿cómo que no se responsabiliza? Este parqueo es del supermercado, entonces tendrían que cuidar. No, el supermercado tiene una técnica, una práctica comercial de atraer clientes y les facilita el ingreso, el acceso a un supermercado, poniendo a su disposición un área donde puedan situar el vehículo. Pero no tiene por qué responsabilizarse si alguien roba o algún otro vehículo en la maniobra puede chocar, romperle un farol. Esa no es responsabilidad del supermercado, y ahí está la exoneración de responsabilidad. Lo mismo puede pasar en los patios de maniobras de equipos móviles, en la manipulación de objetos o productos peligrosos. Se ponen advertencias, pero si alguien resulta dañado por un objeto peligroso, generalmente va a ser por culpa del que invadió, digamos, el predio. Ahorita se me ocurre, y a lo mejor ustedes recuerdan, hubo el fallecimiento de un usuario del teleférico ahí en la Plaza Villarroel, porque por apurado, por salvar distancia, para no entrar por el camino por el que todo el mundo debe entrar, pasó la valla y estaba yendo por el césped, que está bonito ahí, pero claro, la cabina lo golpeó y murió. ¿De quién es la culpa? Eso no es culpa del teleférico. Esa persona no debería haber estado en ese lugar. Entonces, ahí vemos ejemplos de exoneración de responsabilidad. Otros son de limitación de responsabilidad, que será limitar la responsabilidad de un contratista, por ejemplo, por daños a la propiedad de un tercero directamente afectada por la construcción, hasta un monto pactado. A ver, hay un constructor. Ese constructor está encargado de la obra grande, pero ese constructor trabaja con subcontratistas. Si hay daños a terceros, ya hemos visto que la ley dice que el responsable es el grande, pero se puede limitar la responsabilidad del subcontratista también, porque el subcontratista es el directo responsable del daño, y en el contrato de contratante principal y subcontratista, en ese vínculo, ahí en ese contrato se pueden delimitar cómo van a funcionar las responsabilidades de cada uno, y entonces ahí se pueden poner limitaciones de responsabilidad para uno u otro. O ampliación de responsabilidad, que será ampliar la responsabilidad de la otra parte contratante, estableciendo compensaciones automáticas por perjuicio consecuencial, sin la necesidad de demostrar la relación de causa-efecto. Aquí tenemos ejemplos. A ver, en la limitación de responsabilidad, el transportador, por ejemplo, el transportador aéreo, nos paga el valor no de lo que teníamos en la maleta, sino valor por kilo, lo hemos mencionado el lunes, o por peso. Lo mismo pasa con los transportadores de carga. En cambio, la ampliación de responsabilidad significa que una de las partes carga con todo el peso. Por ejemplo, la pérdida de imagen en la explotación de franquicias. Digamos que aquí hubiera, pues creo que hay en Santa Cruz, pollos, fried chicken, que tiene una franquicia, funciona como una franquicia mundial. En los contratos de franquicia, lo que se puede dejar establecido es que si hubiera algún problema
interno en el país franquiciado, en el país donde la empresa tiene la franquicia, de imagen, de responsabilidad, etc., el franquiciante en el exterior no es responsable. Y eso hacen para protegerse de demandas millonarias que podrían existir. Si el producto es de mala calidad, no se puede responsabilizar al franquiciante, sino al franquiciado que ha hecho mal las cosas respecto de la franquicia. Entonces, esa es una ampliación de responsabilidad. Otra forma de trasladar contractualmente es el mantenimiento de la responsabilidad. Por ejemplo, en el arrendamiento de bienes se puede pactar que el arrendatario no responde por los daños al bien objeto del contrato. Pondremos esto a nivel familiar. Alquilamos un departamento y en el contrato ponemos que el arrendatario, o sea, el que está alquilando el departamento, el arrendatario, no se va a responsabilizar del desgaste, del deterioro del bien, porque esa responsabilidad se va a quedar con el arrendador que es el dueño. ¿En virtud de qué? Eso depende del pacto que se haga, ¿no? El arrendador tendría la responsabilidad de los daños porque se entiende que el alquiler que se paga es suficiente para cubrir todos esos gastos y muchos otros que el arrendador o el propietario del bien tiene que enfrentar. Pero puede ser al revés. Se puede poner también en el contrato que el arrendador o propietario no corre con ningún gasto por desgastes, deterioro, y que ese bien que se ha entregado en estas condiciones tiene que ser devuelto en las mismas condiciones. Si hubiera deterioros o daños, el responsable será el arrendatario, no el arrendador. Todo depende de cómo se haga el contrato. Como ustedes ven, las variantes son múltiples y ahí está simplemente la posibilidad de manejar el tema de las responsabilidades a nivel contractual, o sea, transferir el riesgo a nivel contractual. Les voy a quitar unos minutos, son las 9. ¿En qué sentido? Por favor, ahorita les quiero pasar el chat. Pongan sus nombres. Me olvidé del entusiasmo, me olvidé de pasar lista. En este minuto, por favor, pongan sus nombres. Y mientras ustedes lo hacen, yo voy a darles algunas últimas ideas al respecto de esto. ¿Sí? ¿Puedo abusar un par de minutos de ustedes para terminar el tema? Traspaso de responsabilidad. Aquí estamos hablando de cuando el contratista se hace responsable de los errores u omisiones en la ejecución del trabajo encomendado. Esto lo pueden leer ustedes y lo van a entender fácilmente. O el abandono de los recursos, que es otra forma contractual. Quiere decir que una parte contratante, de las dos partes que siempre hay en un contrato, una parte contratante renuncia a exigir compensaciones. Todo depende de qué se está contratando. O penalización por incumplimiento, que es lo que siempre ocurre, son las penalizaciones más usuales, digamos, son las transferencias de riesgo más usuales, la penalización por incumplimiento. Los contratos de futuro, que significa comprar al precio de hoy, no importa cuál va a ser el precio en el futuro. Pasa con el petróleo,
con todos los commodities. Compramos incluso la papa, la quinoa o las habas o la soya, que todavía no se ha producido, podemos comprarla hoy, podemos hacer una negociación de compra para la cosecha del año 2021. En un contrato a futuro estamos trasladando la responsabilidad a una u otra parte. El precio puede que siga el rumbo que hemos pensado y baje, o siga el rumbo que no hemos previsto y suba. Finalmente, los contratos de opciones que tienen papeles que se manejan. Bien. Muchas gracias, eso es todo lo que había que decir. Espero que hayan cumplido con poner todo en el chat y nos vemos vaya bien, buenas noches. Gracias, Listen, buenas noches. Licenciado, gracias. Gracias, licenciado, buenas noches. Gracias, licenciado, buenas noches. Gracias, buenas noches.